arrepentimiento es uno de los mandamientos más difíciles de obedecer. La artillería pesada del Evangelio que usó el apóstol Pablo en Atenas para evangelizar fue el mandamiento que Dios ordena que todos se arrepientan. Este estudio bíblico está basado en Hechos 17:30, que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El apóstol Pablo en el Areópago de Atenas. Cuando hay guerras, se usa artillería pesada para un combate efectivo. Los proyectiles causan bajas en las tropas. Así, el apóstol Pablo en el Areópago de Atenas repitió las fuertes palabras que había pronunciado nuestro Señor Jesús años atrás. El apóstol Pablo dirigió esa artillería pesada de palabras fuertes y contundentes a los incrédulos y soberbios atenienses, diciéndoles que Dios manda a todos que se arrepientan, de lo contrario encontrarán la muerte segunda en el infierno. Contenido. Preámbulo al estudio bíblico sobre el arrepentimiento. Los antecedentes históricos, la artillería pesada del Evangelio que usó Pablo al predicarles a los atenienses. Las señales de arrepentimiento en el Antiguo Testamento era cubrirse de cilicio y cenizas. El arrepentimiento es necesario para poder ser bautizado. ¿Por qué menciona Jesús en Marcos 1:15 que primero se arrepientan y luego que crean en el Evangelio? El arrepentimiento es el tercer paso en el plan de salvación de Dios. ¿Para quién es el arrepentimiento? ¿Para qué es el arrepentimiento? Lo que conduce al arrepentimiento. El arrepentimiento predicado en la Biblia. El arrepentimiento según los apóstoles Pablo y Pedro. La explicación a la frase pasado por alto los tiempos de esta ignorancia de Hechos 17:30. La explicación a segunda de Pedro 3:9, en que algunos consideraban que el advenimiento de Jesús se estaba tardando, y la conclusión a la parte 1 del estudio. Es importante entender lo que el arrepentimiento es. Número 1. El arrepentimiento no es una excitación emocional. Hay muchos predicadores muy elocuentes, pero que su prédica carece de contenido bíblico, los cuales logran que personas entre su audiencia se alteren emocionalmente, tal vez por remordimiento de sus pecados cometidos. Sin embargo, esa emoción que demuestran no es un arrepentimiento genuino o verdadero. Esas personas se sienten maravillosamente bien por algunos días o semanas, pero cuando esa emoción se les pasa, en un gran número de casos, tales personas regresan a su vida pasada de pecado. Número 2. La Biblia no define al arrepentimiento como una excitación emocional. ¿Qué sienten las personas por oír una predicación elocuente pero carente de contenido bíblico y que solo abunda en enseñanza secular, que los hará vibrar de emoción? Pero esa emoción que sintieron será temporal y pasajera, sino que número 3, la Biblia define al arrepentimiento como una decisión que debe tomar la persona que escucha la palabra de Dios. El arrepentimiento verdadero que quiere Dios no brota de la excitación emocional que siente la persona al escuchar el mensaje carente de contenido bíblico, sino que el arrepentimiento verdadero surge cuando al escuchar la predicación, la persona toma la decisión de cambiar su mente,
su actitud o manera de ser, sirviendo totalmente al Señor. Esa toma de decisión se logra con un cambio de mente que involucra a la voluntad, al intelecto y a la conciencia, y que la persona, al arrepentirse de sus pecados, diga: ahora ya no haré ni viviré como yo quiera, sino haré y viviré como Dios quiera. Haz palabras para definir el arrepentimiento, una en lenguaje hebreo en el Antiguo Testamento y otra en lenguaje griego en el Nuevo Testamento. Ambos testamentos tienen una palabra específica para definir el arrepentimiento, pero solo al poner las dos lenguas juntas podremos tener el completo significado de lo que es el arrepentimiento. Número 1. En griego, la palabra es cambio de mente o cambiar la manera en cómo pensamos. Así que arrepentimiento es cambiar la manera en que vivimos, es dejar de vivir en cómo a nosotros nos agrada o nos complace, para cambiar viviendo y agradando y complaciendo a Dios, haciendo su voluntad. Esto es una decisión, no es una excitación emocional. Usted se puede arrepentir sin una emoción evidente, pero usted no se puede arrepentir si no tiene un cambio de mente. Número 2. En hebreo, la palabra para arrepentimiento es dar la vuelta o un giro de 180 grados. Es cuando vamos por un camino equivocado, es voltearnos 180 grados y regresar por el camino que Dios quiere que vayamos. Así que si nosotros juntamos los dos significados, tendremos la completa figura de lo que es el arrepentimiento genuino o verdadero, que se requiere para ser bautizado y ser añadido a la iglesia del Señor. La palabra griega para arrepentimiento es metanoeo, que significa cambiar de pensamiento. Por lo tanto, el arrepentimiento es el acto de cambiar los pensamientos. La palabra hebrea para arrepentimiento significa literalmente volverse o dar una vuelta de 180 grados. Arrepentirse significa tener otra mente. Esto significa que usted cambia de opinión acerca de su pecado y de Dios, y decide dar vuelta lejos del pecado para seguir a Jesús. Arrepentirse es una decisión que hace que nos alejemos del pecado para seguir a Jesús. Sin embargo, hay un hecho verdadero que ocurre entre la membresía de las congregaciones de Cristo. Inciso A. Una gran cantidad de miembros que antes de que fueron bautizados no tuvieron un arrepentimiento verdadero. Inciso B. No tuvieron un cambio de mente. Inciso C. No tomaron la decisión de cambiar. Inciso D. Nunca rindieron o sometieron sus vidas al Señor Jesús. Inciso E. Hicieron con su vida lo que a ellos les convenía hacer. Sin embargo, cuando la persona tiene un arrepentimiento verdadero, todo lo que hace en su vida es para agradar y glorificar a Dios. Hay muchas personas convertidas con doble ánimo, los cuales no tienen un fundamento sólido. Los cristianos de doble ánimo ahora creen, ahora no, titubean y oscilan entre la fe y la incredulidad. No son de convicción ni de principios, sino que son movidos de opiniones, pasiones y sentimientos. La pregunta que debemos hacernos es que si hemos tenido un arrepentimiento verdadero, o si somos cristianos de doble ánimo, con una personalidad partida, en que un día vivimos la vida como a Dios le complace,
y al otro día dudamos y titubeamos, viviendo la vida como a nosotros nos conviene y nos agrada. El arrepentimiento es algo que se hace cuando aún se está de este lado de la tumba. Dios es paciente para con nosotros, queriendo que todos procedamos al arrepentimiento. Como cristianos, debemos saber que el arrepentimiento no termina cuando uno obedece el Evangelio. La vida del cristiano se caracteriza por el deseo constante de seguir arrepintiéndose. Presento la definición gráfica del arrepentimiento. En la diapositiva vemos dos líneas de varios colores, una horizontal y otra vertical. Al lado izquierdo de la diapositiva vemos a una persona antes de su arrepentimiento. Al lado derecho de la diapositiva vemos a la misma persona después de su arrepentimiento. En la parte superior de la diapositiva vemos el escrito que dice: arrepentimiento es reconocer y aceptar el pecado y tener cambio de corazón o cambio de mente, intelecto, voluntad, emociones, que resulta en cambio de vida, que produce frutos dignos de arrepentimiento, como dice Lucas 3, 10 al 14. En el centro de la diapositiva vemos una flecha amarilla girando, donde en el lado izquierdo dice cambio de mente, y en el lado derecho dice dar vuelta o giro de 180 grados, que es la definición del arrepentimiento. También en la diapositiva vemos a la persona antes del arrepentimiento, que dice, yo haré lo que quiero, y esa misma persona, después del arrepentimiento dirá, yo haré lo que Dios quiera. Y eso se debe a que cambió de mente, dio un giro completo de 180 grados como se ve en la gráfica, porque antes de arrepentirse, la persona estaba en pecado, pero ya al arrepentirse, abandona el pecado y vuelve al camino de la salvación, como lo muestra el número 1. El número 2 muestra que la persona, antes de arrepentirse, andaba con Satanás, y después de arrepentirse, deja a Satanás para volver con Dios. Y en el número 3 vemos que antes de arrepentirse, la persona estaba muerta espiritualmente, y después de arrepentirse, regresa de la muerte espiritual y vuelve a una vida centrada en Cristo. Arrepentirse significa tener otra mente, que usted cambie de opinión acerca de su pecado y de Dios y decida dar vuelta lejos del pecado para seguir a Jesús. Así que arrepentirse es una decisión que hace que nos alejemos del pecado para seguir a Jesús. Pero, ¿cómo sabemos que nos hemos arrepentido verdaderamente? Juan el Bautizador nos da el relato que nos ayuda a entender cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento. Eso lo vemos en Lucas 3, 10 al 14, pero leamos lo que nos dice Lucas 3, 11. Y respondiendo, Juan el Bautizador les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. De manera que el primer fruto del arrepentimiento es la benevolencia, el espíritu de compartir. Cuando empezamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, se demuestra que nuestro arrepentimiento fue verdadero o genuino, y no fue un remordimiento. Antes de iniciar con el desglose del estudio bíblico sobre el arrepentimiento, veamos un preámbulo o introducción de lo que es el arrepentimiento. En las últimas diapositivas usted verá una gráfica. En la parte izquierda usted verá el plan de Dios de salvación para el inconverso, el cual tiene los 5 pasos. El paso 1 es oír, el paso 2 es creer o tener fe.
El paso 3 es arrepentirse, que es el tema que estamos estudiando. Luego está el paso 4, que es la confesión. Y finalmente, el paso número 5, que es el bautismo, el cual se debe cumplir para ser añadido a la iglesia o cuerpo espiritual de Cristo, donde Él añade a los salvos, solo después de que son bautizados. Este es el plan de Dios de salvación para el inconverso, el cual ampliaré en las próximas diapositivas. En esta gráfica usted también verá, a la derecha, la gráfica de las cualidades divinas que debe tener el cristiano después de que es bautizado, y está basado en 2 de Pedro 1, 5 al 7. Estas cualidades divinas son 7. Después de bautizado, el cristiano deberá permanecer fiel hasta la muerte para ser candidato a estar en las moradas celestiales. ¿Pero cómo va a llegar a las moradas celestiales? Pues cumpliendo todas las 7 cualidades divinas que están en 2 de Pedro 1, 5 al 7. Que son: a la fe agregarle la virtud, a la virtud agregar el conocimiento, al conocimiento agregar el dominio propio, al dominio propio agregar la paciencia, a la paciencia agregar la piedad, a la piedad agregar el afecto fraternal, y al afecto fraternal agregar el amor, los cuales, si se cumplen totalmente, podremos entrar a la patria celestial. El arrepentimiento es el paso número 3 en el plan de Dios de salvación. Los requisitos de Cristo para que el pecador obtenga el perdón de los pecados se puede comparar con una escalera de 5 escalones. Cada escalón es un paso de obediencia que el pecador tiene que dar, y cada paso lo aproxima más a Cristo, al perdón de sus pecados y a la salvación de su alma. Estos 5 pasos de obediencia se enseñan en el Nuevo Testamento. En Juan 5:3 leemos: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El paso del plan de Dios de salvación consiste en oír el Evangelio puro de Jesucristo. Luego sigue el segundo paso, que es creer o tener fe en Dios. Después de que usted ha oído la palabra y cree en ella, usted debe empezar a pensar en los pecados que ha cometido, y al reconocer que usted es pecador, debe tratar de dejar de cometer pecados. Este es el tercer paso y se conoce como arrepentimiento verdadero. No debemos confundirlo con un remordimiento como el que sintió Judas Iscariote. Muchos sienten el peso del pecado a manera de remordimiento, y las predicaciones carentes de contenido bíblico de hoy simplemente invitan a la persona a la emoción, y ese sentimentalismo se confunde con arrepentimiento, en el sentido que no hubo una sincera entrega a Dios. Desde el arrepentimiento viene el cuarto paso, en el cual el Señor nos ha impuesto la obligación de hacer un reconocimiento público de nuestra fe mediante una confesión oral y pública del nombre de Cristo. El quinto paso del plan de Dios de salvación es el bautismo, mediante el cual la persona es añadida a la iglesia de Cristo, siendo el bautismo una inmersión o sepultura completa en agua. Advertencias para no ser desviados por otros planes de salvación no escriturales. Inciso A. Es importante notar que la fe sola, el solo creer, no nos salva. Inciso B. Tampoco la oración del pecador nos salva. Inciso C. No necesitamos hacer a Jesús el Señor de nuestra vida, porque Dios ya lo ha hecho Señor y Cristo en Hechos 2:36. Inciso D.
a nadie en la Biblia nunca se le dijo que sería salvo con solo aceptar a Jesús como su Salvador personal. Inciso E. Debemos confesar que Jesús es el Hijo de Dios, pero al igual que con la fe o el creer y el arrepentimiento, la confesión por sí sola no hace que seamos salvos. Inciso F. Hoy en día, los bautistas, en su esquema de salvación, ponen primero al arrepentimiento y luego a la fe o el creer, y citan a Marcos 1:15, pero ellos ignoran el contexto, pues Juan y Jesús se dirigían a los judíos que ya creían en Dios, pero que debido a sus pecados necesitaban arrepentirse de ellos para poder recibir el Evangelio que estaba para introducirse. Inciso G. Hay una lógica en el plan de Dios de salvación, por eso debemos cumplir todos los 5 pasos en el orden establecido. Cristo no mandó que los pecadores oren, sino que obedezcan el Evangelio. Marcos 16:15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora pasamos a ver los antecedentes bíblicos e históricos donde el apóstol Pablo tuvo que hacer uso de la artillería pesada del Evangelio al predicarles a los atenienses en el Areópago de Atenas. El texto se encuentra en Hechos 17:30, y así lo pronunció el apóstol Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Areópago sirvió de escenario para el discurso elocuente del apóstol Pablo ante filósofos y eruditos atenienses. El predicador de Tarso visitó Atenas con una nueva enseñanza que produjo un alboroto entre epicúreos y estoicos. En vista de ello, decidieron acusarlo y llevarlo al Areópago. Allí Pablo expuso detalladamente su mensaje, encontrando una audiencia poco receptiva y hasta burlona. A pesar de la indiferencia, el registro bíblico asegura que por lo menos 2 personas se hicieron creyentes del cristianismo, entre ellos Dionisio, el areopagita, miembro honorable del consejo, y una mujer llamada Dámaris. El Areópago, en la antigua Grecia, era la sede del consejo, o un monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas. Las funciones principales del Consejo del Areópago eran las de ser el tribunal que controlaba a los magistrados, interpretaba las leyes y juzgaba a los homicidas y resolvían el conflicto entre los ciudadanos y el Estado. Los filósofos epicúreos y estoicos lo condujeron al Areópago para que explicara aquella enseñanza extranjera que predicaba. Dice el apóstol Pablo a los atenienses, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El gran propósito de todo lo que Dios hace es para que los hombres le busquen, porque Dios es el creador y sostenedor del hombre. Muchos creen que han encontrado a Dios en la naturaleza, adoran al sol, la luna, las estrellas, animales e imágenes de vírgenes. Lea lo que dijo Pablo a los atenienses en el Areópago. En Hechos 17:23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis,
pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo proclama al Dios verdadero a filósofos de los epicúreos y estoicos en el Areópago de Atenas en Grecia. Los dioses paganos no exigían el arrepentimiento porque eran peores que sus adoradores, pero el verdadero Dios, el único Dios vivo, demanda que todos, y esto incluye a estos epicúreos y estoicos, que se arrepientan. El epicúreo buscaba el placer y no estaba nada dispuesto a cambiar, y el estoico era totalmente indiferente hacia las consecuencias de sus pecados, pero de todos Dios demanda el arrepentimiento. Oímos las señales de arrepentimiento en el Antiguo Testamento, que era cubrirse de cilicio y cenizas. En la antigüedad, el vestirse de saco y cilicio era visible por todos, y todos se daban cuenta cuando una persona estaba de duelo y en arrepentimiento. Era también un trato con el pecado, con el yo, el orgullo, la vanidad, la altivez y la soberbia. En la gente que se humillaba según los relatos bíblicos, vemos que el dolor es real y los propósitos son firmes. Casos como esto lo hemos visto en la Biblia con el rey David, Esther, Jeremías, el rey de Nínive y su pueblo en el libro de Jonás, y Job, y cómo sus vidas después de eso no volvieron a ser las mismas, pues hubo un cambio radical en su estilo de vida. En Génesis 37:34 leemos: Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Alguien que deseara mostrar un corazón arrepentido, a menudo se vestiría de cilicio, se sentaría sobre cenizas y colocaría cenizas en la parte superior de su cabeza. El cilicio era un material áspero, generalmente hecho de pelo de cabra negra, haciéndolo algo incómodo de llevar. Las cenizas significaban desolación y ruina. Ahora pasamos a estudiar el arrepentimiento es necesario para poder ser bautizado. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento junto con el bautismo es necesario para ser convertido. Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento junto con el bautismo es necesario para obtener el perdón de los pecados. Lo dicen Hechos 2:38 y Lucas 24:47. El arrepentimiento junto con el bautismo es necesario para no perecer. Lucas 3:13 dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento junto con el bautismo es necesario para recibir la vida eterna. Hechos 11:18 dice: entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En Hechos 2:38 leemos que el apóstol Pedro pronunció dos verbos imperativos griegos: arrepentíos y bautícese. Y vemos en este texto que el arrepentimiento va antes del bautismo. Hechos 11:18 dice que ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios ha hecho posible la salvación por medio de Cristo, y esto da al hombre la oportunidad de arrepentirse para recibir el perdón de pecados, porque el hombre merece el castigo por causa de sus pecados, pero Dios nos ha dado arrepentimiento para vida, como dice Hechos 11:18. Ahora paso a esclarecer por qué menciona Jesús en Marcos 1:15 que primero se arrepientan y luego que crean en el Evangelio. Marcos 1:15 dice:
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Palabras de Jesús. 1. Si en el plan de Dios de salvación, que revela el Evangelio para todo el mundo, la fe o el creer precede al arrepentimiento. 2. ¿Por qué dijo Jesús en Marcos 1:15 que primero es el arrepentimiento y luego el creer? 3. Hoy en día, los bautistas, en su esquema de salvación, ponen primero al arrepentimiento y luego a la fe o el creer, y citan tales pasajes como este. 4. Lo que pasa es que los bautistas ignoran el contexto. 5. Juan y Jesús se dirigían a los judíos que ya creían en Dios. 6. Pero que debido a sus pecados necesitaban arrepentirse de ellos. 7. Para poder recibir el Evangelio que estaba para introducirse. 8. En la Iglesia de Cristo, al irse a todo el mundo a predicar el Evangelio, el evangelista proclama que la persona crea en Jesucristo y luego, habiendo creído en Él, que se arrepienta como Cristo manda. Y 9. Ningún hombre incrédulo va a arrepentirse. ¿Por qué lo haría si no cree en Cristo? Veamos, el arrepentimiento es el tercer paso en el plan de Dios de salvación. Ya que usted ha oído la palabra y cree, usted debe empezar a pensar en los pecados que ha cometido. Al reconocer que usted es pecador, debe tratar de dejar de cometer estos pecados. Esto se conoce como arrepentimiento y es el tercer paso en el plan de Dios de salvación. Al arrepentimiento genuino no debemos confundirlo con un remordimiento, como el que sintió Judas Iscariote. Muchos sienten el peso del pecado a manera de remordimiento, y las predicaciones carentes de contenido bíblico de hoy simplemente invitan a la persona a la emoción, y ese sentimentalismo se confunde con arrepentimiento en el sentido que no hubo una sincera entrega a Dios. Hechos 2:37 dice de las personas que escucharon al apóstol Pedro en su primer sermón evangelístico, diciéndoles que ellos habían matado al Hijo de Dios. Esos judíos, al escuchar a Pedro, le respondieron: ¿qué haremos? Lo que muestra que ellos creían. El siguiente paso que fue dado por ellos fue el arrepentirse y luego bautizarse. Los pasos los vemos en la gráfica en la parte derecha, donde el arrepentimiento está como en el tercer paso del plan de Dios de salvación. Ahora veamos, el arrepentimiento, ¿para qué es? El arrepentimiento es para poder ser bautizado. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. El arrepentimiento es para ser convertido. Hechos 3:19. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento es para perdón de los pecados. Hechos 2:38 y Lucas 24:47 dicen que se predicó en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento es para recibir la vida eterna. Hechos 11:18 dice que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. El arrepentimiento es para no perecer. Lucas 13:3 dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es el mandamiento más difícil de obedecer en la Biblia. ¿Por qué es el más difícil de obedecer en la Biblia? Porque el arrepentimiento es reconocer y dejar de pecar. Además, el arrepentimiento es renunciar al yo personalista, al orgullo jactancioso, a la vanidad, a la altivez y a la soberbia. Arrepentirse significa cambiar de mente, tener otra mente. Esto significa que usted cambia de opinión acerca de su pecado y de Dios, y decide dar vuelta lejos del pecado para seguir a Jesús.
Arrepentirse es una decisión, no es una emoción. Esta decisión hace que nos alejemos del pecado para seguir a Jesús, por lo que arrepentirse es aceptar el compromiso de seguir a Jesús. Ahora veamos, ¿el arrepentimiento para quién es? El arrepentimiento es para los pecadores. Cuando los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos? Leemos la contestación de Jesús en Mateo 9, 12 y 13. Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento es para todos. Lo leemos en Hechos 17:30, donde el apóstol Pablo, en su discurso en el Areópago, usó la artillería pesada del Evangelio para evangelizar, y que fue el mandamiento que Dios ordena, que todos se arrepientan. Dice el apóstol Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por eso el arrepentimiento es para todos. Y puesto que todos somos pecadores, y esto lo confirma también el apóstol Pablo en Romanos 3:23, que el arrepentimiento es para todos, porque todos somos pecadores. Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo? A los judíos y gentiles, que están perdidos sin salvación, porque estos dos grupos de la humanidad han pecado, y por eso se hallan bajo la condenación del pecado, destituidos de la gloria de Dios. Gloria es honor. Habiendo pecado, el hombre no ha dado honor a su Creador, porque gloria es honor, como debía de haber hecho. Por eso, el arrepentimiento es necesario para todos, porque todos somos pecadores. Ahora, lo que conduce al arrepentimiento. La benignidad de Dios conduce al arrepentimiento. Pablo preguntó, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2:4. La benignidad de Dios ha sido manifestada en el Evangelio de Cristo. La benignidad de Dios se demostró al dar a su Hijo para salvarnos. La predicación también conduce al arrepentimiento. Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. La fe también conduce al arrepentimiento. En Jonás 3:5 leemos que los hombres de Nínive creyeron a Dios. El temor del juicio conduce al arrepentimiento. En Hechos 17:30 y 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y el dolor que es según Dios conduce al arrepentimiento. En 2 de Corintios 7:10 dice que porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vamos a desglosar este punto, el dolor que es según Dios. Inciso A, la persona que reconoce que ha pecado contra Dios. Inciso B, siente tristeza. Inciso C, esa tristeza produce arrepentimiento en la persona.
Inciso D. La persona arrepentida luego hace la corrección requerida. Inciso E. Si después de arrepentirse la persona se bautiza, inciso F, entonces esto resulta en la salvación de la persona. Por lo que tanto la benignidad de Dios como la predicación, como la fe, como el temor del juicio y como el dolor que es según Dios, conducen al arrepentimiento. El arrepentimiento predicado en la Biblia. El arrepentimiento ya vimos que es el mandamiento más difícil de la Biblia porque llega a la misma raíz de nuestros problemas, como el orgullo, que hace muy difícil para un hombre decir: me he equivocado, he pecado. Los profetas predicaron el arrepentimiento. Ezequiel 14:6 dice: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento en Mateo 3:2, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento ha sido nombrado como el mandamiento más difícil que tenemos. Cristo tuvo mucha dificultad para hacer que la gente se arrepintiera. En Mateo 11:20 al 24 leemos: entonces comenzó a reconvenir o increpar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Jesús predicó el arrepentimiento. En Mateo 4:17 leemos: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio no puede ser predicado hoy sin el arrepentimiento. En Lucas 24:47 leemos: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Los 12 predicaron el arrepentimiento. En Marcos 6:12 leemos: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y el arrepentimiento fue predicado en el primer sermón del Evangelio, Hechos 2:38, y en el último libro de la Biblia, el apóstol Juan repetidamente exhortó a las 7 iglesias de Asia a arrepentirse. En Lucas 10:1, Jesús envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. El arrepentimiento es algo que se hace cuando aún se está de este lado de la tumba. Dios es paciente para con nosotros, queriendo que todos procedamos al arrepentimiento. El arrepentimiento, en todas sus formas, aparece 106 veces en la Biblia. Así que vemos que ha sido el llamado constante de Dios a los hombres. El Señor vino a pedir a los pecadores que se arrepintieran. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, y todos somos pecadores, lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora veamos el arrepentimiento según los apóstoles Pablo y Pedro. Pablo usa la artillería pesada del Evangelio en el Areópago de Atenas. Exige el arrepentimiento de todos. En Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El apóstol Pedro les dice a los burladores que Cristo sí cumplirá su promesa de regresar a la tierra, pero que está dando tiempo a que se arrepientan, porque si ya hubiera venido, los que no se hayan arrepentido ni bautizado, entonces ya no tendrán oportunidad de salvación e irán al infierno. En segunda de Pedro 3:9 el apóstol Pedro dice: el Señor
no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La promesa referida por el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9 es la de el advenimiento o segunda venida de Cristo, porque había burladores que decían, no, que iba Jesús a regresar y aún no ha llegado. Así que la promesa de Cristo fue que Él aparecería por segunda vez. Hebreos 9:28. Excepciona la frase, pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. El apóstol Pablo, en Hechos 17:30, pronuncia estas palabras. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Romanos 3:25, Pablo dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto no significa que los pecados de los judíos no se tomaran en cuenta, sino que los pecados no habían recibido todo el castigo que merecían. De la misma manera, Hechos 17:30, no significa que Dios no tomaba en cuenta los pecados de los gentiles. Véase Romanos 1:18 al 28, sino que no eran plenamente castigados. Al sufrir en la cruz, Jesucristo recibió el pleno golpe que los pecados del mundo merecían. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora veamos la explicación a 2 de Pedro 3:9, en que algunos consideraban que el advenimiento de Jesús se estaba tardando. 2 de Pedro 3:9 leemos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya vimos que la promesa de Cristo era que Él aparecerá por segunda vez. Número 1. El punto de Pedro es que con el Señor no hay indiferencia en cuanto a la promesa. Número 2. El Señor sí cumplirá su promesa a pesar de la supuesta demora. Número 3. La promesa referida es la de su advenimiento. Había burladores que decían, no, que iba Jesús a regresar y aún no ha llegado. Número 4. Él es paciente porque quiere dar tiempo para el arrepentimiento. Número 5. Los saduceos negaban la resurrección y el juicio final. Mateo 22:23 dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Número 6. Los epicúreos, en Hechos 17:18, eran sensuales y por eso negaban una venida de Cristo para juzgar al mundo. Número 7. Cristo profetizó de los escarnecedores y habla del cumplimiento de ello en Mateo 27:41. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían. Y conclusión a la parte 1 del estudio bíblico sobre el arrepentimiento. El claro toque de trompeta o anuncio que llama a hombres y mujeres al arrepentimiento bíblico es notable por su ausencia en el púlpito moderno. Muchas prédicas carentes de contenido bíblico están conduciendo a que la persona que las escucha sienta una emoción placentera que poco le durará. Sin embargo, en el arrepentimiento verdadero se involucra el intelecto, la voluntad y la conciencia, o sea, el corazón bíblico del hombre, y no solamente la excitación emocional o sentimentalismo que solo logran un arrepentimiento temporal y pasajero. El Evangelio de Jesús nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados. El edicto divino e inalterable sigue siendo válido. Lo leemos en Hechos 17:30.
Dios manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. El arrepentimiento bíblico es un acto que rompe las cadenas de los pecadores cautivos y pone al cielo a cantar, como lo leemos en Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero, ¿cómo se produce el arrepentimiento para la persona que aún no es cristiana? Dios ordena a los incrédulos que se arrepientan para ser salvos, espiritualmente liberados y sanos. Inciso A. El arrepentimiento es impulsado o producido por la fe en Jesucristo. Inciso B. El arrepentimiento está unido al bautismo para la remisión de los pecados. Hechos 2:38. Hechos 2:36 al 38 dicen: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo dos verbos imperativos griegos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así como en el día de Pentecostés la predicación de Pedro produjo fe en los oyentes, los inconversos sinceros se compungen por tener herida su conciencia y tienen sentimiento genuino al reconocer que han pecado cuando escuchan predicaciones con completo contenido bíblico. Y al igual que los oyentes del apóstol Pedro, también desean ser perdonados por Dios para escapar de su divina ira venidera. Ya al finalizar la parte 1 de este estudio bíblico, veamos en la invitación y conclusión: el arrepentimiento es necesario para la persona que es un cristiano errado. Dios ordena a los creyentes que continúen arrepintiéndose cuando pecamos después de nuestra conversión. Esta ordenanza de Dios de arrepentirnos es fundamental, que no debemos rechazar mientras estemos vivos en la tierra, porque el arrepentimiento es algo que se hace cuando aún se está de este lado de la tumba. En Hebreos 12:17 leemos: porque ya sabéis que aún después Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Veamos la explicación a la frase "y no hubo oportunidad para el arrepentimiento" del pasaje que hemos leído de Hebreos 12:17. El arrepentimiento, como ya hemos visto, es cambio de mente. Este cambio de mente en Isaac no lo halló Esaú cuando llegó el tiempo de recibir la bendición, aunque lo procuró con lágrimas. No cambió de mente Isaac, el padre, sino habló por inspiración, dando la bendición del primogénito al segundo nacido, a Jacob. Así dice el autor de esta epístola: como Esaú, por un acto profano, en el cual despreció su primogenitura, perdió la bendición deseada, también los hermanos hebreos podrían perder la vida eterna a causa de su apostasía. Y después no habría cambio de mente de parte del Padre para salvar a tales infieles. El ejemplo de Esaú sirve para todos los que menosprecian sus privilegios y las promesas divinas. Una vez perdidos, no se recobrarán, por muy tristes o arrepentidos que estén en el día final. Así que debemos arrepentirnos para abandonar el pecado y volver al camino de la salvación. Debemos arrepentirnos para dejar a Satanás y volver a Dios. Debemos arrepentirnos para regresar de la muerte espiritual y volver a una vida centrada en Cristo.
Dar frutos dignos de arrepentimiento es un indicativo de un arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento es el reconocer y aceptar que se ha pecado y tomar la decisión para cambiar el corazón bíblico del hombre, donde reside el intelecto, la voluntad, las emociones, lo cual resulta en un cambio de vida, al dar frutos dignos de arrepentimiento. El relato bíblico que nos ayuda a entender cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento está en Lucas 3, 10 al 14, de Juan el Bautizador, el cual predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, denunciaba el pecado y exigía el arrepentimiento, y explicaba cómo la gente debería llevar buen fruto. Leamos lo que Lucas 3, 10 al 14 dice: y la gente le preguntaba a Juan el Bautizador diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Juan el Bautizador les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado, porque eran publicanos, recolectores de impuestos. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. El primer fruto del arrepentimiento es la benevolencia, que es el espíritu de compartir, como lo hemos leído en Lucas 3:11. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Presento la definición gráfica del arrepentimiento. En la diapositiva vemos 2 líneas de varios colores, una horizontal y otra vertical. Al lado izquierdo de la diapositiva vemos a una persona antes de su arrepentimiento. Al lado derecho de la diapositiva vemos a la misma persona después de su arrepentimiento. En la parte superior de la diapositiva vemos el escrito que dice: arrepentimiento es reconocer y aceptar el pecado y tener cambio de corazón o cambio de mente, intelecto, voluntad, emociones, que resulta en cambio de vida, que produce frutos dignos de arrepentimiento, como dice Lucas 3, 10 al 14. En el centro de la diapositiva vemos una flecha amarilla girando, donde en el lado izquierdo dice cambio de mente, y en el lado derecho dice dar vuelta o giro de 180 grados, que es la definición del arrepentimiento. También en la diapositiva vemos a la persona antes del arrepentimiento, que dice: yo haré lo que quiero, y esa misma persona después del arrepentimiento dirá: yo haré lo que Dios quiera. Y eso se debe a que cambió de mente, dio un giro completo de 180 grados, como se ve en la gráfica, porque antes de arrepentirse, la persona estaba en pecado, pero ya al arrepentirse, abandona el pecado y vuelve al camino de la salvación, como lo muestra el número 1. El número 2 muestra que la persona, antes de arrepentirse, andaba con Satanás, y después de arrepentirse, deja a Satanás para volver con Dios. Y en el número 3 vemos que antes de arrepentirse, la persona estaba muerta espiritualmente, y después de arrepentirse, regresa de la muerte espiritual y vuelve a una vida centrada en Cristo.
Arrepentirse significa tener otra mente, que usted cambie de opinión acerca de su pecado y de Dios y decida dar vuelta lejos del pecado para seguir a Jesús. Así que arrepentirse es una decisión que hace que nos alejemos del pecado para seguir a Jesús. Pero, ¿cómo sabemos que nos hemos arrepentido verdaderamente? Juan el Bautizador nos da el relato que nos ayuda a entender cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento. Eso lo vemos en Lucas 3:10 al 14, pero leamos lo que nos dice Lucas 3:11. Y respondiendo, Juan el Bautizador les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. De manera que el primer fruto del arrepentimiento es la benevolencia, el espíritu de compartir. Cuando empezamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, se demuestra que nuestro arrepentimiento fue verdadero o genuino, y no fue un remordimiento. Qué feliz es el momento.